Bueno, muy buenas tardes con todos. Vamos a comenzar la clase de hoy. Resulta que ahí ya, aparte de Mateo, que ya estaba sentenciado, ¿no? Ahí deben cada uno tener sus nombres 2 veces. Debe estar 2 veces su nombre. Si lo ven una vez, es que está 2, ¿no? Porque físicamente le di control C, control V 2 veces. Pero está. Aunque esté dando 2 veces. ¿Listo? Entonces, está planeado para que al final del curso cada uno tenga 3. Entonces ya, en teoría, todo el mundo debe haber pasado al menos una vez. Si no, no está en la lista y eso sería un problema. Y ahí pues está su nombre 2 veces. ¿Listo? Entonces vamos a ver cuáles van a ser las... Creo que hoy van a ser 2 personas más que lo van a acompañar a Mateo. Michael. No lo veo, ¿no? ¿O sí? ¿Michael? No. Michael Lara. Bueno, pues tiene chance hasta que lo volvamos a llamar. Uy, este botón es nuevo. Creo que solo es este. Por eso. Está bien. Solo le quito una vez. Aquí debería estar Michael Lara todavía. Ahí está. Ah, pues él sí no puede estar 2 veces. Porque eres tú, ¿no? Sí, yo sí. Ya. O sea, no, pues Mateo ahorita sale de concurso, pues obviamente. Que son las 2 veces, aparte de la que a él le toca la primera. Valeria. Vamos a ver. Y... Y ahí está Iván. Listo. Entonces, ¿quién era primero? Michael. Ah, primero tú, sí. Cierto. Mateo, sí. Listo, entonces, creo que te tengo que dejar habilitar. Y creo que... ¿Sí? En teoría debería estar acá. Sí. Ok. Dime. Dime. Sí. Pero ¿por qué pasa? O sea, ellos pidieron, pero me alimentaron. O sea, nosotros tenemos sismos que entregar muchas cosas al día, cuando a veces se me llena. Así es, está grosero. Bueno, entonces quedaría para el miércoles. Bueno, lo que les dije a los chicos, justamente.
si se aplazan, yo no tengo problema con aplazar los exámenes, pero tengan en cuenta que los exámenes están planeados para que sea un examen cada mes. Son 4 exámenes, está planeado para que sea uno cada mes aproximadamente, ¿no? Creo que el primer examen está como un poquito más porque pues la primera semana no se hace nada, ¿no? Entonces, si se aplaza, pues lo que va a pasar es que el segundo examen queda más cerca. Tengan en cuenta eso. Los temas van a ser los mismos, igual, ¿no? Entonces, eso no les voy a aumentar, ni les voy a disminuir. Van a ser los mismos temas que están planeados inicialmente, solo que pues van a tener el examen más seguido. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Si están de acuerdo, el examen quedaría para el miércoles, no para en este caso sería el lunes, ¿no? Entonces, si están de acuerdo, para moverlo. ¿Estamos? Ok. Entonces quedaría para el 28. Entonces alguien tiene que hacer un favor. Tiene que mandar un correo diciendo el curso, el día que esperamos para cambiar el examen. ¿Sí? Recordándoles, ¿sí? No voy a olvidar. Y pues, el NLC el día hicieron que, pues, para cambiar la fecha del examen, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, esa persona la tarea. Ya, yo también envié el correo, no me voy a olvidar. Ya. Igual ya lo cambié, ahorita se ve en el calendario online, ya está cambiado, es un chévere que queda aquí, yo lo cambio, pues como que me hago correcto. Y bueno, básicamente eso. ¿Listo? Entonces ahora sí. Ya, entonces explícanos cuál era la preparación. Bueno, por cierto, ahorita que le veo a Mateo, recuerden que la preparación siempre va a ser en el internet para las cosas. ¿Ya? No quiere decir, transcriban. Y para la gente, ya no les había dicho eso, pero va a ser en el español. ¿Estamos de acuerdo? Ok, bueno, en esta programación tocamos un plan sobre el ASCO, sobre las comunicaciones de carga, el servicio para los puentes, y tocamos un ejercicio. Combinaciones de carga de servicio. No, las combinaciones de carga. De resistencia y servicio. Sí, de resistencia. Sí, de resistencia y servicio. Que me estaba faltando uno. Ok, pues ¿qué encontraste? Bueno, esa es la fórmula que se usa. Los factores de carga y simulaciones. La Q es la fuerza, como, se olvida como perdón. ETA, se llama ETA. ETA, perdón, ETA. Ah, sí, de carga. Y son las diferentes efectos de la fuerza, son las diferentes efectos. Y el lambda. La gamma. Gamma son sectores especificados según las tablas que están en la continuación. Entonces hay resistencia. Ahí vamos. Entonces, explícame. Sube un poquito. Ya, al de zoom, a la ecuación y a lo que significa cada uno. Hasta ahí, ya, eso es lo que vas a presentar. Ahora, ¿qué entendiste que sirve o para qué sirve esa ecuación? Porque ahí no hay ninguna combinación, ¿estamos de acuerdo? ¿Para qué sirve esa ecuación? ¿Qué es esa ecuación? Esa ecuación sirve como que para ver los diferentes casos, ya sea porque es ya sea por servicio o por la resistencia que vaya a pasar, digamos, del caso de nuestro puente, ¿no? Vamos a hacer, porque depende del servicio, porque hay niveles, igual de la resistencia, entonces las combinaciones es una sumatoria porque hay diferentes casos. Hay más factores y también las diferentes tipos de carga. Ok, esa ecuación solamente sirve para resistencia y servicio. O sea, no específicamente, pero se me usa en este caso para la resistencia y servicio, pero claro, no necesariamente sirve para eso. Ya. Entonces, explícame los componentes de la ecuación. ¿Qué es Q? Ese Q son las diferentes. No, primero, ¿qué es Q? Entonces eso de acá es igual a Q. Es la fuerza como que calculamos, es el efecto de la fuerza. Es como que lo que obtenemos, digamos, de la función de la conducción de carga, entonces, claro, es la Q. Ya.
Ok. Ajá, ¿qué es el? ¿Pero? ¿Qué es esta? Ah, pero esta es un factor o sea, que modifica las cargas según los diferentes tipos. O sea, porque son factores que digamos, cuando es, digamos, dependiendo de qué tipo de estructura, por la redundancia, por su flexibilidad, otro tipo, o sea, son factores que ayudan a ese tipo. Como hay también la negra y el R, dependiendo de esos. Entonces, como que para mejorar. Y también es el gamma, que son específicos que son bien cambio para. O sea, aquí, dependiendo de. ¿En qué tabla veo los? No, o sea, yo me refería. Perdón, ¿en qué tabla veo los gamma? Aquí dice el gamma SE. ¿Sube? Ya, última pregunta. ¿Qué es esa tabla? ¿Qué puedo ver yo en esa tabla? O sea, esos numeritos, ¿qué significarían en la ecuación que me está arriba? Ese es varían para la. O sea, aquí estamos gamma de gamma space, dependiendo del tipo de carga que sea, porque aquí estamos en diferentes tipos. Ya, pero esa tabla tiene un poco de numeritos, ¿no? Entonces, por ejemplo, 1.35, ¿qué significa en la ecuación de arriba? Muéstrame en la ecuación. Es el gamma, es el numerito del gamma aquí. Es el gamma, pero como hay diferentes. En este ecuación que mostraste ahí, esa tabla nos da los gamas. Bien, ahí están los gamas. Muchas gracias. Estabas como que pataneando, pero mejor, más sí, mejor. Así veo. Ok. Siguiente tema, Valeria, ¿no? Ah, ok. Ya. Ya. El siguiente era. Ah, creo que el siguiente era Michael, ¿no? Sí, pero. Michael. Ok, entonces el último, Iván. Concretazo, dice. A ver. No te digas que no estoy diciendo. Ya. Entonces, bueno, lo que explicamos, compañera, pues de esta forma. Ok. Ajá. Se presenta, bueno, los estados de carga, ¿no? Por cierto, ahí dijo algo interesante, Mateo. El R. Ese es el R que está en la D, el de 7 para el 8 para el inicio. Tú dijiste que es el R de la D. No, sé que era como que parecía como que decía, pero no es esos valores. O sea, es de meta que explicaba que depende de la redundancia, la disponibilidad. Ah, no, ese es el meta. A ver, sigue entonces. Ya, pues, entonces, bueno, traje como que los factores de carga y continuación. Entonces, por ejemplo, la columna de la izquierda, son los diferentes estados de momento. Entonces, ahí está la función no, en la parte derecha, que dijo que el P se saca de aquí, lo cual tiene los gamma. Entonces, cada factor tiene un rango mínimo y un rango máximo. Entonces, bueno, con esos valores, lo tengo como que por aquí y es como que toda esta carga de aquí para función. Y para sacar como que el concepto máximo de la resistencia 1, tendría que poner como que P más 1.75 por N o C, está ahí, más 1
de WA, pues ya se selecciona, ya usar la combinación. Ajá, la combinación de Ya, entonces el ejemplo de resistencia. Entonces, por ejemplo, una vez que se hace el factor máximo, acá, igual como dice, por A, y para, y por ejemplo, acá está otro coeficiente, que es 1,05, que es por el lado de acá. Esto es aquí, que lleva la dirección. Pues el del gradiente y el del asentamiento, ¿no? Ok, ¿no tenía que hacer un ejemplo que me lo recuerdo? De combinación resistencia 1 y servicio 1. A ver, ya voy a ver. Era un ejemplo, ¿no? Dime. Ok, denme un segundo que ya me estoy olvidándome, o es que no me están presentando. ¿Cuál era la instrucción? Voy a ver que de pronto me estoy confundiendo. Es para el miércoles el examen, ¿no? Y los temas, son temas. Es todo lo de cargas, la parte de cargas. El 20. Sí. No. Ok, entonces voy a leer bien la instrucción porque estoy casi seguro que decía algo de un ejemplo, ¿no? Sí. Ya, entonces voy a leer exactamente qué es lo que decía del ejemplo, porque ya me estoy olvidando. Módulo. El HL93, no sé si ya pasamos. Ah, ya. Invente valores y calcule el momento último de diseño para la combinación de carga String 1 y Service 1. Ya, esa parte. ¿Cómo te fue con eso? Ya lo hiciste. Ok. ¿Quién era la otra persona que... No, pues Mateo no. Entonces va a tocar que muestre Mateo. ¿Hiciste Mateo? Está mal. No, no me chingo como, o sea, A ver, maestro. Dale. Ah, no estás. A ver, muestra. Por eso te preguntaba qué era Q, porque el concepto de Q es interesante. Ahí te creo que ya te agregué. Entender el concepto del Q era que Q es la carga, o sea, el cortante, o puede también ser el momento, según el análisis. O la carga axial. O la carga axial. O la torsión. Puede ser, o sea, es nuestro factor de referencia. Que nosotros sacamos del análisis, por ejemplo, del camino MT93, y de todo eso, o sea, puede ser un momento o una fuerza. Y va a depender, dependiendo de qué análisis, o sea, de ver el momento último, el importante último. Pues, por ejemplo, aquí, que te inventaste valores. Ajá, entonces, para mi ejemplo, digamos que te pedí de momento, entonces esos valores son momentos inventados, todos momentos. Entonces, sacaste momentos para, ¿qué son esa primera fila? Esas son las cargas permanentes. Ya, ¿y por qué sacaste esas cargas permanentes? ¿Por qué todo eso? Bueno, eran todas las que estaban en la tabla. Perfecto, esa es la respuesta. También. ¿En qué tabla? Esta tabla 3.4. Y ahí tenemos las demás cargas, que son las cargas transitorias. Imagino que sacaste signo. No, porque no es el bueno. Entonces también. ¿Cómo se maneja esa tabla para hacer resistencia?
Para resistencia, aquí hay diferentes estados límites, que son en el grupo de resistencia, evento extremo, servicio y fatiga. Entonces, digamos, en resistencia 1, ¿qué factores te fijas? Entonces, ¿Y qué carga? para resistencia 1 tenemos gamma P y gamma P se escogen por los factores de carga permanentes que podemos ver aquí. Los subrayados son los que utilicé. Ya, me dice carga de C, entre D y W. Que pasan de los factores. Y en estos gamas hay siempre un máximo y un mínimo. Y como hay un máximo y un mínimo, debemos calcular eta. En todos los casos que en esta tabla tengamos el gamma P, debemos calcular eta. Y para todos los otros casos que no tengamos gamma P o máximos y mínimos que le decía en la esta, como en las cargas de servicio, eta directamente es 1. Puede ser 1. A ver, bájate al chaleco. Aquí escojo los valores para resistencia 1, desde que utilicé todo 1 y utilicé esta fórmula. No, y utilicé La forma que ahorita nos mostró. esta fórmula, porque escogí los valores máximos de gamma super. Entonces aquí inventé las cargas, entonces inventadas. Está bien. Entonces lo que cogí es, hice una tablita en Excel. Según la carga que es, los factores que tiene, y aquí aplicando la fórmula, se ocupé un eta igual a 1, y ahí la carga multiplicada por su factor de numeración, y al final le entendí que era la sumatoria de esa parte, no Está bien. la sumatoria de todas, tanto para resistencia 1 y para servicio, porque toman diferentes cargas. Perfecto. ¿Sí? ¿Qué es lo que él hizo? Se dieron cuenta en la tabla, tenía unos factores, unos numeritos, son los gamas. Entonces, para resistencia 1, pues hay ciertas cargas que no tienen factor. Deben ser todos estos que están con 0. Meto cargas para todas las cargas que se analizan en el cuerpo. Y aquí, pues, son estos como no, la combinación de resistencia 1 no incluye fuerzas de viento. Es lo que no recuerdo. Ahorita debería ser 0, ¿no? Entonces, ¿qué significan estos momentos? Es, por ejemplo, si yo quiero hacer el diseño del centro de la luz, pues es el momento en el centro de la luz por carga permanente, por viento, voy sacando los valores por cada efecto. Digo, voy a diseñar para resistencia, pongo los valores y lo multiplico por el factor de maduración. Y el momento de diseño va a ser esto, multiplicados por eta. Por eso está en la ecuación, eta por gamma, ¿sí? Y por el factor U sub I. U sub I son cargas. En este caso, el efecto de la carga, importante, el efecto de carga en momento. Y siempre en un mismo sitio. No voy a coger el máximo momento en el centro porque es el máximo momento que carga muerta y voy cambiando siempre en un mismo sitio. ¿Vamos? Y hizo lo mismo por condiciones de servicio. Y al final, eso se suma y ese es el momento que vamos a usar para el diseño por resistencia. Y este es el que vamos a usar para el momento de diseño por servicio en ese punto específico. ¿Cachan cómo funciona? Ya, básicamente eso era la idea. Entonces, en la tablita, vamos a ver el jueves. Un poquito vamos a hablar de eso. Y básicamente es esto, ¿no? Muy bien. ¿Cómo está apellido? Luis Hernández. Muy bien. Listo. Entonces, claro, dime. Esta cumbre que sacamos haciendo la sumatoria de todas los factores y todo, ese es no es el momento último, ¿no sé? No sé. Claro, es el momento último que ustedes ven en hormigón.
que es multiplicando el 1.2D por 1.6L, no sé qué cosa. Ya, ese es el momento último en puentes. El momento último hay momento último para servicio, momento 1 para resistencia y hay momento último para resistencia 1, 2, 3 y hay diferentes formas de decir. Y, o sea, algo que no me quedó claro era que para el diseño del puente tiene que pasar todos los combinaciones, o sea, todos los estados. Todos los estados límites. Son como combinaciones. En la norma le ponen el 1.2D más L, el otro 1.4D, ese es otro estado. Acá son estados límites. Pero pues ya vamos a ver que cada elemento pues va a tener ciertas, como decir un poquito como va a tener ciertas combinaciones o ciertos estados límites que hay que chequear y otros elementos pues no se necesita completar todos los estados. ¿Listo? Ok. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar. Dime. Sí. En la norma esto te muestra como un mapa de Estados Unidos, como una gráfica de todas las universidades. ¿Cómo podemos encontrar esto para eso? Eso, un mapa como tal no, pero la velocidad del viento debe ser en un estudio propio o en el INAMI. Ellos tienen factores de esos, ¿no? Y sí, como buscar de esos. O sea, el INAMI es público. Exacto. Como ya. Exacto. Ahí mismo donde sacaban eso del INAMI. Ok, hoy vamos a hablar de unas cargas que digamos que van a depender mucho, son muy específicas para cierto tipo de puentes y su efecto es un poquito, no principal, pero puede agravar efectos principales. Ya vamos a ir viendo, o ya les voy a explicar por qué, ¿no? Entonces resulta que vamos a empezar con la primera, que va a ser las cargas de temperatura uniforme. Entonces, la temperatura uniforme, dentro de la tablita que ustedes investigaron, va a ser el gamma, para este efecto va a ser el gamma de TU, de la combinación que tenga TU, ¿no? Entonces, aquí, ¿a qué me refiero cuando nosotros hablamos de temperatura uniforme? Pues se fundamenta en el principio de equilibrio térmico. ¿Quién recuerda el principio de equilibrio térmico? En química nos daban eso. ¿Ah? Sí, aquí creo que les dan química al inicio. Eso me daban. Pero en el colegio también nos dan química, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero, ok. Entonces, es sencillo. ¿Por qué se enfría un café? ¿La ley qué? ¿Cero? Ah, a ver, explícame. Que si, o sea, que si un cuerpo A va a llegar al equilibrio del cuerpo B. Exacto. Eso es. Tiene que ver con eso, ¿no? Que hay un intercambio de energía. Entonces, un elemento que está, pues, digamos, aquí estamos a, no sé, supongamos que estemos a 15 grados, ¿será? ¿Más? Ah, no, aquí, ahorita en el salón. Sí, más tal vez, ¿no? ¿Cuántos será? Bueno, pongámosle que unos 20 grados. Y usted tiene su café que está a unos 50 grados, supondría, ¿no? Entonces, sí, de hecho, te baja la temperatura. Pero bueno. Sí. Bueno, de hecho, ¿qué? Entonces, ¿qué pasa? Existe un intercambio entre el aire y la bebida, ¿no? De energía, y los dos llegan a un mismo punto. Pues obviamente en la circundante del elemento, ¿no? Por eso una habitación, cuando está llena de personas, la habitación se calienta, ¿no? Porque nosotros hacemos intercambio térmico con el ambiente igual. Todo, realmente todo tiene ese tipo de... Entonces, cuando nosotros hablamos del principio o de la temperatura uniforme, vamos a hablar de ese equilibrio térmico que ocurre entre el puente
y su entorno. ¿Listo? Entonces, ¿equilibrio térmico es el efecto del sol sobre el puente? No, porque el sol va variando conforme pasa el día. ¿Estamos de acuerdo? Estamos hablando más que todo de que, pues, si usted está en una ciudad fría como Quito, pues el puente, generalmente todo el puente se va a calentar a una misma temperatura. Cada partícula se va a calentar a la misma temperatura, que va a ser la temperatura media de Quito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sí, se va a calentar en el día un poquito más, en la noche se va a enfriar, pero pues no va a ser, ¿no? Más o menos el puente va a tener la misma temperatura. Si se lleva ese puente a Manta, pues va a estar a una promedio de temperatura más grande. ¿Listo? Entonces, básicamente, este cambio de temperatura se realiza gradualmente y cambia entre estaciones, no entre horas del día. ¿Estamos de acuerdo? ¿A qué me refiero? Pues, bueno, de pronto aquí nosotros no tenemos tan marcadas las estaciones, pero por ejemplo en Estados Unidos, aquí es como difícil esto de la temperatura, del el siguiente tema que vamos a ver, que son los gradientes. Pero en general en Estados Unidos, sí hay épocas en donde hace full sol y todos los días de esos 3 meses son una temperatura promedio alta. Y hay otros meses en donde se va en cambio a 4 grados 3 meses. Entonces el puente, en ese tipo de cosas, pues se va a calentar en promedio, todo el puente y va a tener una promedio de temperatura alta y baja, y eso es lo que queremos ver, que todas las partículas del puente tengan una misma temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Digamos que ahí yo lo que quiero transmitirles es que sea un concepto en el que la temperatura se equilibra en todos los elementos del puente y cambia, pero en periodos grandes de tiempo. Por ejemplo, como ellos tienen 3 meses de invierno, ¿no? 3 meses de calor. Entonces son temperaturas elevadas por 3 meses, ¿no? Y el puente se equilibra térmicamente en esa temperatura. No importa que esté solazo, movimiento. No, ya vamos a ver cuál es el efecto del sol. Ahorita vamos, ¿qué es el siguiente efecto, ¿no? Y también no tiene efecto, porque por ejemplo la fricción entre el pavimento y la rueda siempre genera calor. Ya, pero ahí estamos hablando de que eso produce calor en el elemento que soporta las ruedas, pero por debajo del puente ni se entera. En la cimentación del puente, pues tampoco, en la fundación, ¿entiendes? Estamos hablando de todo el puente se calienta o se enfría y se mantiene en esa temperatura. ¿Listo? Entonces, en general, vamos a decir que este fenómeno produce fuerzas adicionales que van a depender de las condiciones de apoyo ¿sí? Entonces, no es lo mismo que yo tenga un puente doblemente empotrado y este se enfríe o se caliente a que tenga un puente simplemente apoyado. Va a tener peor efecto, pues, sobre el elemento empotrado. ¿Estamos? Entonces, es necesario considerar el efecto para el diseño de aquí, unos elementos especiales. Primero, conexiones. Lo que sería las juntas de dilatación térmica.
que vimos pues al inicio, ¿no? Todo lo que sería el ancho. Salud. Los anchos de la silla de estribo. O en estribos. ¿Listo? Entonces, básicamente todo lo que, por ejemplo, yo tengo el puente, si el puente se alarga o se acorta, pues si yo tengo un puente fijo, al momento que se alarga o se acorta, pues la conexión va a sufrir, ¿no? Por el efecto de que se alarga o se acorta. Si de pronto yo tengo un estribo, pues si el puente se alarga, empieza a chocar contra el estribo. O si se acorta, y yo tengo un estribo muy pequeño, pues puede ser que el puente pierda el apoyo y se caiga. Entonces es pensando de que el puente pues se va a agrandar o se va a cortar en su longitud en general, ¿no? Entonces, prácticamente nosotros, o mejor dicho, la ecuación fundamental que nosotros tenemos para eso va a estar dada por una ecuación simple que es la ecuación de la mecánica de materiales. Entonces, recuerden, nosotros teníamos acá que la deformación unitaria, y aquí le voy a poner TU porque voy a decir que es la de temperatura, de un material se calcula como un coeficiente de expansión térmica por un delta de temperatura. En este caso va a ser un delta de temperatura uniforme, delta TU. ¿Listo? Entonces, para el Ashton, delta TU se calcula como la temperatura máxima de diseño, y la voy a poner en inglés porque así va a estar en la norma, ¿no? Menos la temperatura mínima de diseño. Mientras que el alfa, el coeficiente de expansión térmica, tiene unas pequeñas unidades. ¿Quién recuerda las unidades de el coeficiente de expansión térmica? ¿Cómo? ¿Era qué? Grados a la -1. Muy bien. Pueden ser grados, o sea, es una unidad de temperatura a la -1, ¿no? Entonces, este coeficiente de expansión térmica, ustedes lo pueden encontrar en el artículo. Por cierto, ya ahorita, en este momento, todo mundo debería tener la norma. O sea, si la descargo. Ah, por cierto, me olvidé de pedirles. Bueno, ya nada. Entonces, si ustedes se van al artículo 5422, ustedes van a encontrar el coeficiente de expansión térmica, aunque pues obviamente este se lo puede determinar por ensayos de laboratorio, ¿no? Entonces, para hormigón normal, o hormigón de peso normal, hecho con agregados de peso normal, ya me entienden a qué me refiero. Eso va a ser igual a 6 por 10 a la -6, 1 sobre grados Fahrenheit, ¿no? Y bueno. Ahora, una vez que yo tengo la deformación unitaria por temperatura, pues, ¿qué es lo que tengo? Es el alargamiento producido por temperatura. ¿Estamos? Entonces, el alargamiento producido por temperatura, pues no es nada más que la deformación unitaria por temperatura multiplicado por la longitud inicial. ¿Sí se está viendo? Sí, ¿no? Y eso es un delta de temperatura, un alargamiento o un acortamiento. Entonces, la longitud total de nuestro elemento, pues va a ser lo que sería la longitud inicial por deformación unitaria de temperatura más 1. Esto es de mecánica de materiales. No se olviden de esa parte. ¿Listo? Ahora, el problema es, bueno, ¿y yo de dónde o cómo, o mejor dicho, de dónde saco esas temperaturas? Que es lo que me estaba preguntando ahorita, creo que. Sí, ¿no? Tú eras Juan, ¿no?
Tú me estabas preguntando acerca de eso, ¿no? ¿O de qué me estabas preguntando? Del INAMI. ¿De qué era? ¿De la temperatura? Le da eso. Entonces, ahí mismo en el INAMI vamos a tener lo que sería la variación de la temperatura. Entonces, digamos que en el AASHTO tenemos dos procedimientos. Y le vamos a llamar el procedimiento A, porque así lo llama el AASHTO, y el procedimiento B. Entonces, para el procedimiento A, el AASHTO nos dice, bueno, usted puede calcular esas deformaciones por temperatura y lo que va a hacer es que en esa ecuación que yo necesito el delta de temperatura, va a usar estos valores que están en esta tablita. ¿Estamos? En donde, fíjense que aquí tenemos dos numeritos. ¿Sí? Este de aquí vendría a ser, o el mayor, pues el valor pequeño, va a ser el T mínimo de diseño. Y este de acá, en cambio, va a ser el T máximo de diseño. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un problema, pues claro, fíjense que aquí aparece que el clima es moderado o el clima es frío. Ellos solamente tienen dos categorías y se establece que un clima moderado es aquel en donde existen menos de 14 días por año de congelamiento. Básicamente, pues nosotros estamos en un clima moderado. Y una vez que definimos lo que sería el clima moderado, ahí lo único que pasa es que escojo de cuál es mi material y ahí tengo el máximo y el mínimo y con eso meto en la ecuación y sale. ¿Listo? De que sí, una temperatura de congelamiento, ¿no? De ahí tenemos el procedimiento B, en donde literal esta parte yo lo menciono, pero nosotros en el país no tenemos eso, sinceramente. Y se usan mapas. Según la localización del puente dentro del país. Entonces, digamos que en este procedimiento ven, ellos tienen este tipo de mapas que van a depender, antes de eso pónganle que dependen del material y ellos van a tener este tipo de mapas. Eso lo pueden encontrar en la figura 3.12.222.1 de la norma. Entonces aquí me sacaron un recorte de 1. Fíjense que este dice que es para elementos de concreto, ¿sí? Y este específicamente me da la temperatura máxima de diseño. Hay otro para la mínima y hay otro para acero, igual, o hay otros dos. Y esos lo encuentran en la norma. Pero a la larga, lo único que cambia es que aquí es una tabla general, aquí es algo específico. ¿Qué quiere decir? Que no importa, si ustedes tienen algún problema con su puente o tienen que hacer algún diseño de su puente, pues específicamente van a hacer un estudio propio del puente y ahí van a sacar las temperaturas máximas y mínimas para su proyecto en específico y se aplica la ecuación igual, porque a la larga es mecánica de materiales. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hablar ahorita
acerca de consideraciones. ¿Qué serían las consideraciones especiales? Entonces, se debe estudiar el fenómeno de temperatura uniforme cuidadosamente en puentes esviajados y puentes en curva. Ah, perdón. Puentes en curva, póngale coma, no, el I. Y puentes de gran ancho. ¿Listo? Ok. Sí. Perdón, hay ese puente en Desviajado. Ya. Entonces, ¿qué es un puente desviajado? Hagan de cuenta que ustedes tienen su vía en este sentido. Una vía, un puente recto. ¿Listo? Debajo del puente, ustedes van a tener una vía que cruza por debajo. Entonces, este va a ser el puente. Uy. Este va a ser el puente. Esta es la dirección del flujo del puente. Y por debajo va a pasar una vía. Así. Sí, hagan de cuenta que ustedes tienen un puente de un paso elevado. Ya. No siempre. Puede ser también un río que pase por debajo, lo que sea. Entonces, ¿qué va a pasar? Que mis apoyos del puente no van a ser perpendiculares al eje. ¿Estamos? Entonces, los apoyos del puente van a estar aquí y aquí. Porque no puedo meterme a la vía que está por debajo. Eso pasa siempre. Fíjense por las calles que ustedes pasen y generalmente en puentes que están una vía por debajo, que cruza con un ángulo, no que no es perpendicular a la vía, ocurre esto. Entonces, ese puente, aquí en esta parte, tiene unos apoyos que no están perpendiculares al puente y eso produce problema. Básicamente es eso. Ok. Ahora, ¿qué más? Ya vamos a ver un poquito más de eso de puentes esviajados cuando veamos lo de los factores de distribución. ¿Listo? ¿Qué más? Cuando yo tengo... Esta era la primera consideración. Pongámosle aquí. La segunda consideración es puentes anchos, ¿no? Ah, yo dije puentes anchos. Nadie me preguntó. Puentes anchos, ¿por qué? En puentes esviajados y en puentes anchos, el problema viene siendo de que como tengo más superficie, hay más acortamiento o alargamiento. Porque tengo más material unido en un solo material, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos en temperatura? Ustedes se han fijado que en la subestructura, perdón, en los parqueaderos, hay como unos cortes en las losas. ¿Se han dado cuenta? Ya, eso es para evitar ese tipo de fenómenos, que se pueda mover. Entonces, yo tengo que dejar juntas de dilatación para que el puente pues pueda alargarse y contraerse uniformemente todo, ¿sí? Y no tenga esos problemas, ¿no? O sea, para reducir el fenómeno. Sí. El cuerpo es más grande, el fenómeno. Claro, porque es una deformación unitaria. Entonces, si yo tengo una longitud más grande, pues tengo más deformación. Si yo tengo un cuerpo cortado más pequeño, pues va a ser más pequeño, porque es una proporción, es proporcional a su longitud, ¿no?
Obviamente su longitud que es continuo, ¿no? Si yo tengo 1 kilómetro de puente, pero está cortado cada 10 metros, pues no pasa nada. Si tengo 1 kilómetro de puente continuo, pues eso sí va a ser un problema. ¿Se entiende ese concepto? Ok. B. Sistema isostáticos o hiperestáticos. Entonces resulta que cuando yo tengo una estructura, ¿sí? Lo que va a pasar es que en un sistema hiperestático o isostático su comportamiento va a ser distinto, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que, por ejemplo, yo tengo estos puentes que tengo aquí. Supongamos, estos son dos puentes que son isostáticos. Entonces tengo un estribo, tengo un apoyo intermedio y tengo la superestructura. ¿Ya? Ambos puentes tienen la misma longitud. ¿Estamos? Entonces, en el momento que yo calculo la longitud, yo voy a tener una deformación en función de la longitud del puente. Entonces, si yo tengo dos elementos, una losa, un puente simplemente apoyado. Esto es un sistema isostático, ¿estamos de acuerdo? Un puente simplemente apoyado es un sistema isostático. Entonces, si el puente se quiere alargar o contraer, pues, como no hay nada que lo restrinja, se va a alargar y se va a hacer más ancho en todas. Recuerden que la temperatura es una deformación en todas sus dimensiones. Pero no pasa nada. No hay nada que lo restrinja y se va a poder mover en cualquier dirección. ¿Qué es lo que sería crítico? Que se alargue y empiece a chocar contra este borde del estribo, ¿no? O que se acorte y empiece a salirse del estribo. Es lo más grave que hay que hacer. Pero ya, si no ocurre eso, pues no va a pasar, no se transmiten fuerzas adicionales por temperatura en sistemas isostáticos, como este 2. ¿Listo? ¿Cuál va a tener más deformación al final? Pues fíjense que cada una de estas cosas se va a alargar, se va a contraer, pero ok, pero entonces digamos que cada una de las deformaciones se va a repartir en los dos extremos del puente. ¿Estamos? ¿Por qué? Pues porque o el puente se alarga en los dos extremos, pues se acorta en los dos extremos. Pues con eso tengo que jugar en el diseño. ¿Listo? Ahora, en estos puentes isostáticos, aquí vamos a poner, en sistemas isostáticos, no existen o no se producen fuerzas adicionales. Y como esto es una deformación unitaria axial, pues las fuerzas adicionales que se producen son ¿de qué? O tensión o compresión. ¿Cierto? Entonces, si se alarga y empieza a chocar, se empieza a comprimir el puente. Y si se acorta y está restringido, se empieza a tensionar. ¿Listo? Ahora, tengo otro tipo de puente, que sería un puente hiperestático. Entonces, en sistemas hiperestáticos, cambia el asunto. Entonces, resulta que yo tengo mi puente
que es hiperestático. Tenemos ahí el puentecito que está empotrado en el extremo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que en el momento en que el puente esté empotrado en el extremo, pues cuando él se trate de alargar o se trate de comprimir, pues va a empezar a soportar carga. Si se alarga el puente, hay el apoyo que lo restringe y existe una fuerza de compresión en el puente, que puede llegar a pandearlo, ¿sí? Si es que es un puente de acero, por ejemplo, ¿no? Y si es un puente que se está acortando, existe tensión y en tensión puede llegarse a agrietar, ¿no? Debido al fenómeno. Entonces, ¿cómo yo puedo calcular esas fuerzas de compresión o de tensión? Pues si yo sé la sección transversal del puente, puedo saber el módulo de la elasticidad del puente y la longitud del puente. Eso lo multiplico por delta T1. Y esa es la ecuación de la rigidez axial de un elemento a carga axial, sometido a carga axial. Y podría con eso calcular el efecto de la compresión. Entonces, vamos a decir aquí como conclusión que en sistemas hiperestáticos, en cambio, se producen fuerzas adicionales de tensión y compresión. Pero el problema no es que se produzcan, sino ¿qué es lo que yo debo considerar? Pues esas las fuerzas las tengo que considerar para el diseño de los apoyos, ¿sí o no? Y también para el diseño del elemento mismo. ¿Listo? Ok. De ahí que tenemos lo que consideramos como los gradientes de temperatura. No, ese sería otro tipo. Ese es otro tipo de carga. Los temperatura uniforme y gradiente de temperatura. Ese sería T sub G. Así lo van a encontrar en la tabla. Entonces, básicamente el gradiente de temperatura es el efecto del sol. ¿Ya? Entonces, ocurre por la diferencia de temperatura en la profundidad del puente. Durante el transcurso del día. ¿Listo? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que estamos aquí queriendo analizar? Es que arriba, cuando está haciendo sol, pues la estructura coge y se va a calentar en la parte superior más que en la parte inferior, que está en la sombra. ¿Sí? Entonces, ese es el efecto.
Entonces, el puente tiene una temperatura media uniforme y a partir de ahí, arriba se va a calentar más que abajo. Y eso es básicamente el efecto. ¿Listo? Entonces, este fenómeno produce flexión pura. En la superestructura del puente. Y eso es importante. La variación de temperatura debido al sol durante el día va a producir flexión, ¿no? Entonces, supongan que yo tengo un puente o la sección transversal de un puente. Y en esa sección transversal del puente, a ver, no se copia. A ver, no, sí, ya se copió. Supongan que tengo este puente. Entonces yo voy a coger y voy a decir, en la parte superior, aquí, voy a medir un punto que le voy a llamar A. Y en la parte inferior, le voy a llamar un punto B, que son el extremo más superior y el extremo más inferior del puente. Y a la profundidad le voy a llamar P. Esa es la profundidad total de toda la superestructura, en este caso superestructura del puente. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo voy a tener aquí el efecto del sol. Los tengo aquí. Mi solcito tenía por acá. Y aquí yo voy a tener mi puente. Entonces, si yo veo mi puente de lado, toda esta línea superior va a ser el punto A que marqué arriba. Aquí estoy viendo de perfil, aquí lo estoy viendo en una sección longitudinal. Ya, y este es un punto B. ¿Listo? Entonces, eso es mi puente a lo largo. El punto A, toda esa línea viéndolo de lado. ¿Listo? Lo que quiere decir que si ese puente yo estuviera viendo el voladizo, pues vendría a ser un pedazo por aquí. ¿Estamos de acuerdo? Miraría el espesor del voladizo. ¿Listo? Ok. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el sol va a afectar con sus rayos a la parte superior del puente. Y si yo hago una sección transversal de mi puente a esta altura, yo voy a darme cuenta que este punto que voy a llamar A y este punto que voy a llamar B se va a mover a una posición por acá, que voy a llamar la posición A', y este punto B va a pasar a una posición B'. ¿Estamos de acuerdo? Pero no va a ser igual. Por la temperatura, en la parte superior va a ser más grande, se va a desplazar más que en la parte inferior. Entonces, esa línea roja, que antes era una sección transversal totalmente recta, ahora queda inclinada. Y al inclinarse, ocurre algo que nosotros ya estudiamos, o que ustedes ya estudiaron, y es que si este es el eje neutro de mi sección transversal, pues va a existir una distancia medida desde el eje neutro que va a ser una deformación unitaria que va a ser simétrica y que va a producir una curvatura, que es el ángulo entre esa línea desde la sección y por lo tanto va a producir flexión. ¿Listo? ¿Se entendió esa parte ahí? Entonces, en últimas, ese sistema
este ángulo o esa curvatura va a ser la curvatura por temperatura, por el gradiente de temperatura. Y yo puedo aplicar entonces la ecuación que ustedes aprendieron en análisis estructural, que dice que la curvatura, que en este caso es la curvatura del gradiente de temperatura, va a ser igual al momento por temperatura gradiente sobre el E por I. ¿Recuerdan de su clase de análisis estructural 1? ¿Sí? El momento sobre I es igual a la segunda derivada de la deflexión sobre, ¿no?, la distancia. Y entonces, si yo sé el gradiente de temperatura, pues puedo calcular ese momento adicional del gradiente despejando de esa ecuación. Donde aquí voy a poner que es la inercia efectiva, pues porque va a depender de qué tan o qué grado de deformación pues tiene mi elemento. ¿Listo? Entonces, la pregunta es, bueno, aunque este es el fenómeno y este es el efecto, ¿cómo lo calculamos? Entonces resulta que la norma nos va a decir que ese gradiente de temperatura se calcula en función de un esquema que depende si el elemento es de hormigón o es de acero. ¿Qué es este esquema que tengo acá? Uy, no se copió. ¿Listo? Entonces, aquí tengo una estructura de hormigón. Y aquí yo tengo una estructura de un puente de acero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué me dice la norma? En la profundidad de la estructura, yo voy a aplicarle esta temperatura, este esquema de temperatura. Voy a borrar esto un poquito. ¿Ya? ¿Qué está así? Entonces me dice en la parte superior, sobre esta línea, que es el punto A, aplíquele esta temperatura que llama T1. Y en la parte inferior, que es esta línea, este es el punto B, aplíquele esta temperatura que es B, que aquí dice T3. Como es de hormigón, usted va a seguir este esquema. Entonces la temperatura 1 va a pasar a la temperatura 2 en una distancia de 10 centímetros en profundidad. Entonces toda esta partecita de aquí, usted le va a aplicar esa temperatura en variación. De ahí se va a ir a 0 en una distancia A, después 0, todo este pedazo, y después va a subir a una distancia T3. Y este vendría a ser el esquema para una estructura que es de concreto. ¿Estamos? Para acero es el mismo gráfico, solo que no voy hasta 0. Llego. En acero, lo que va a cambiar es que a partir de una distancia que se llama T, la temperatura se vuelve constante y se vuelve T3. Y ya. Entonces, para hacer estos análisis de temperatura de gradiente, yo voy a necesitar hacer un análisis tridimensional del puente. Voy a tener que modelar las partes de la superestructura con SAP, por ejemplo, o en Abacus. Y ahí le voy a aplicar temperatura a diferentes alturas. Bastante complejo, ¿no? Y lo que hago es cambiar estas temperaturas, que este sub 1, que este sub 2 y que este sub 3, pues se lo entra en la norma. Y entonces nos va en la norma a dar estos valores en una tabla. Entonces, según el AASHTO, en la tabla 3.12.3.1, pues nos va a decir que es T sub 1, T sub 2 y
específicamente 3T sub 3 nos va a decir que la temperatura T sub 3 se la va a tomar como 0 a menos a 0, pero grados Fahrenheit. ¿No? A menos que se haga un estudio específico del sitio del aula o del puente. ¿Listo? Esa tabla la pueden encontrar en la norma en el apartado 3.12, 3.1 en la tabla, ¿no? Capítulo 3, versículo 12, ¿no? De la norma. ¿Qué más tenemos? Tenemos lo que sería la parte de contracción diferencial. Entonces, el fenómeno de contracción diferencial lo que trata de estimar es las grietas que se producen por el fraguado del hormigón o por la unión, o no, de hecho, el fraguado del hormigón, eso es un caso. El otro es la unión de concretos de diferentes edades o de hormigones de diferentes edades o sea, hormigón viejo con nuevo, ¿sí? Algo que ya se está fraguado con uno que se está fraguando. Y unión de concreto con acero o madera. Básicamente, eso es lo que trata de estimar ese tipo de sistema. Entonces, ¿qué se produce con estas cargas? ¿O qué se produce, mejor dicho? Ah, sí, sí. Este es las siglas SH. Gracias. Que es, pues, por la palabra que se escribe, por si acaso, así. Eso siempre me olvido cómo se escribe. Por eso es SH, ¿no? Entonces, básicamente, esto es el fenómeno de la retracción y se estudia para diferentes materiales, ¿no? Específicamente en hormigón, para el análisis de hormigón, nos tenemos que ir a la página 517. Ya les digo cuál es la página 517.
está para el análisis en hormigón. Se analiza, se calcula en. Entonces aquí es el artículo 5, 4, 2, 3 del Ashton. Ahí está unas ecuaciones para estimar este fenómeno. Bueno, dejemos hasta ahí porque no vamos a alcanzar a ver el otro. Y nos vemos el día miércoles. Se acabó full. No estoy mal. 5:20, ¿sí está bien? Bueno, entonces nos vemos el día miércoles y seguimos hablando de otros tipos de carga. ¿Listo?